Bien, vamos a seguir profundizando en los métodos y propiedades estáticas. Bien, fíjate que la palabra clave static tiene tres usos principales. Tiene, por ejemplo, para definir, aquí me lo voy a copiar, para definir métodos y propiedades estáticas. La segunda forma de usar es para definir variables estáticas, que esto no lo hemos visto. Y la otra forma de usar static es para lograr lo que se conoce como late static bindings, que tampoco lo hemos visto. Entonces la palabra clave static tiene tres usos para definir métodos y propiedades estáticas, que es lo que estamos viendo ahorita, y definir variables estáticas, que no lo hemos visto, ni tampoco esto, que esto ya lo vamos a ver después. Quizás lo de variables estáticas lo vamos a dejar muy pero muy al final del curso. Otra forma de acceder a los miembros estáticos, también se puede acceder a ellos estáticamente dentro de un objeto de clase instanciado. Ya después lo vamos a ver en los próximos videos. Algo a considerar es que si llamamos a métodos de instancia estáticamente, es decir, con el operador dos puntos, lanzará un error. Y antes de PHP 8, la llamada métodos de instancia está obsoleta y generaba una advertencia deprecated. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se puede llamar a un método estático fuera de su clase, pero en este caso con una variable. Fíjate, vamos a crear una clase que se llame class foo public static function y vamos a ponerle un método estático. Y en este caso pues no vamos a ponerle nada. Bueno, vamos a poner un eco que diga estático. Y algo bien peculiar aquí es que lo vamos a poder llamar desde fuera de la clase. Fíjate, vamos a ponerle foo. Esto ya lo habíamos visto. Un método estático. Y se va a comportar conforme lo planeado. Static 2. Y fíjate cómo dice estático. Entonces esto es lo que ya veníamos manejando. Sin embargo, también se puede llamar fuera de una clase, de esta manera, fuera de la clase en sí misma, con una variable. Por ejemplo, fíjate. Vamos a ponerle class name. Y vamos a poner en este caso, ¿cómo se llama nuestra clase? Se llama foo. Y entonces, fíjate, vamos a hacer algo bien peculiar. Class name, dos puntos, operador scope resolution. Y vamos a ponerle un método estático. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate cómo llegamos a lo mismo. Obviamente aquí el valor tiene que ser el nombre de una clase válida. Y pues no tiene que ser una palabra clave. Por ejemplo, no puede ser parent, self, etc. Tiene que ser un nombre de clase válido. Por ejemplo, aquí en este caso, foo. Entonces esto es algo bien peculiar que pasa aquí en PHP. Además, como nosotros sabemos, nosotros podemos inicializar propiedades de objetos al declararlas o al instanciarlas, por ejemplo, en el constructor. Por ejemplo, fíjate aquí. Vamos a ponerle aquí. Vamos a hacernos una clasecita aquí. Mi clase. Y acuérdate que podemos nosotros inicializar las propiedades de objetos al declararlas, es decir, desde aquí, public int propiedad igual a 1. Y aquí lo estamos inicializando al declarar la propiedad. Pero pues también podemos hacer esto, public string propiedad 2. Y la podemos inicializar al instanciar. ¿Y cómo sería esto? Pues cuando se llama al constructor. Public function _construct. Y la otra forma de inicializar pues sería aquí. Sería en este caso, en caso de que le quieras poner un valor. Propiedad 2. Y esto es lo que vendrías haciendo. This propiedad 2 es igual a lo que nos pasan como propiedad 2. Entonces aquí tenemos dos formas de inicializar propiedades.
Una es al declararla, fíjate cómo le ponemos un valorcito, y otras al instanciarlo, es decir, cuando se llama constructor. This propiedad igual a lo que nos pasen por acá. Y esto es un dilema porque muchos dicen que cuál es la mejor forma. Entonces, si depende, aquí está la respuesta. Si depende de algún cálculo o valor en tiempo de ejecución, debe ser inicializado dentro del constructor de la clase. Porque recuérdate que aquí solamente puedes poner, ahora sí que algo, un valor literal, ya sea una string, un número, etc. Tienes que poner algo simple, no tienes que poner una expresión. Por ejemplo, aquí no podrás poner esto, propiedad por propiedad, por decirlo de alguna manera. Ni tampoco podrías, por ejemplo, hacer A más B. No, más bien 1 más 2. Tampoco podrías hacer esto. Entonces, cuando tú inicializas una propiedad, al declararla como aquí, debes de poner un valor literal. Algo simple, algo que arroje un solo valor, que no dependa, ahora sí, de algún cálculo. Entonces, si depende de algún cálculo o valor en tiempo de ejecución, debe ser inicializado dentro del constructor de la clase, es decir, por acá. En realidad, pues fíjate que entonces, pues la respuesta está ahí. Siempre y cuando tengas un valor significativo para ellos, pues ahora sí que si no quieres hacer algo extravagante aquí en la inicialización, pues lo puedes poner aquí con un valor literal. Pero ya si requieres un cálculo, ya una expresión, pues ya lo tendrías que inicializar acá en el constructor. Y esto mismo aplica para las propiedades, ahora sí que estáticas, que también las puedes inicializar acá al declararlas. Por ejemplo, public static bool, y aquí pondrías booleana igual a true. Entonces esto también aplica para acá. Las estáticas las puedes inicializar acá, o también las puedes inicializar en el constructor. Obviamente, como es una propiedad estática, si la inicializas en el constructor, puede que ese constructor nunca se llame y por consecuencia pues no tenga ningún valor. Acuérdate que si no se inicializan explícitamente en la declaración, si no se inicializan desde aquí o desde acá, pues se establecen implícitamente en null. Eso sea todo. Bendiciones.